En los últimos días, la vicepresidente Victoria Villarroel dijo que iba a impulsar el juicio a los montoneros, ¿no? A aquellos que habían cometido asesinatos y demás. Eso despertó algún tipo de reacción. Por un lado, aparece Firmenich con su estilo engolado, esquemático y ridículo, hablando de que Montoneros tenía causas permanentes, que lo originaron y demás. Bueno, tratando de justificar eh, que Montoneros una organización que durante la presidencia del general don Juan Domingo Perón se dedicó a la lucha armada, ¿no? A los secuestros, a los asesinatos, a desorbitar todo ese proceso buscando y provocando al golpe de Estado gorila y militar, ¿no? Que se produjo en el año 76. Pero como se tratan de justificar, bueno, allá ellos. Aparece un personaje menor, Guillermo Robledo, diciendo que a Rucci, a José Ignacio Rucci, lo mató la CIA, ¿no? Qué fácil echarle la culpa a la CIA, total la CIA es una organización de inteligencia norteamericana llena de crímenes, por supuesto que estuvo detrás de golpes de Estado, como del golpe de Estado de Allende en aquel entonces, muy activa, y del suicidio más o menos inducido de Allende. Pero, en el caso de Rucci, lamento decirle al señor Guillermo Robledo que está mintiendo. Y nosotros sabemos, porque hemos indagado hasta el fondo, qué fue lo que pasó. José Ignacio Rucci era un peronista honesto, dirigente sindical, leal a Perón. Cuando el traidor de Bandor se sumó a las filas del régimen liberal, es decir, del régimen militar, concretamente respaldando a Krieger Bacén, a Onganía y demás, incluso un tiempo antes ya, cuando planteó el neoperonismo, el peronismo sin Perón, Rucci estuvo completamente aparte de eso. Y fue electo secretario general de la CGT para ser una especie de títere ya de Lorenzo Miguel. Y lejos de ser un títere de Lorenzo Miguel, se transformó en el soldado más importante que tenía el general Perón en la Argentina, al punto tal que sin José Ignacio Rucci, la CGT hubiera seguido en manos de especuladores, de chantas, de la muchachada de aquel entonces, cuyos intereses, como dijo Perón, le dijo a Rucci en el año 72 en Gaspar Campos, hablando de los dirigentes sindicales que discutían por carguitos, lugares en las listas y demás, Perón le dijo, Rucci se amargó mucho y Perón le dijo, José, no se haga problema, estos boludos, yo les ofrezco la conducción de un país y se quieren poner un kiosco. Con esto quiero decir que Rucci fue un hombre realmente leal a Perón y era una tranca muy grande para Montoneros porque esa lealtad con la cual él encuadró a la Confederación General del Trabajo, apuntalada con la Confederación General Económica que conducía José Bergelbar, constituían el pacto social a través del cual el general Perón podía gobernar una Argentina no desde el punto de vista liberal, un gobierno que tira medidas a una sociedad disuelta, sino desde el punto de vista de la democracia orgánica y participativa, un gobierno que en rigor corona un acuerdo social previo, que acuerdo en este caso entre empresarios y trabajadores, garantizado por las personalidades fuertes, decisivas de José Bergelbar y José Ignacio Rucci,
y que modificaba sustancialmente la pauta distributiva e iba acompañado de un plan de mediano plazo, como el plan trienal, y planes de más largo plazo que estaban anunciados en el modelo argentino para el proyecto nacional. Todo eso lo destruyeron los montoneros. Acusaron a Rucci de la llamada matanza de Seiza, que no fue tal, fue un enfrentamiento detrás del palco en la ruta 205. Bueno, fue una cosa muy lamentable, por supuesto. Eh, Rucci estaba en el avión con el general Perón ese día. Con esto quiero decir que no tenía nada que ver con nada de eso. Y bueno, fue decisivo Rucci a la hora de sacar a Cámpora de la presidencia de la Nación, amenazándolo, no, voy a decirlo, apretándolo políticamente, diciéndole que estando Perón en la Argentina, el que podía pacificar al país era Perón y que él debía renunciar, si no iba a promover un paro general. Y eso es lo que los montoneros no le perdonaron. El 31 de agosto del año 73 hubo un acto en Atlanta de montoneros. Habló Firmenich, fue la primera presentación en público. Firmenich a partir de ahí pensó que era un líder popular, un líder de masas. Y los montos cantaban: Rucci traidor, a vos te va a pasar lo mismo que a Bandor. Cuando ya lo habían asesinado, el 1 de mayo del 74 en Plaza de Mayo, ellos lo asesinan el 25 de septiembre del 73. El 1 de mayo del 74, cuando Perón los echa de la plaza, ellos cantaban Rucci traidor, saludos a Bandor. Cuando cantó esto en Atlanta, Firmenich hizo este gesto y dijo: nosotros cumplimos con la consigna de nuestras bases, ¿no? Y dio un discurso que se puede consultar hablando en contra del pacto social y demás. ¿Quién mató a Rucci? ¿La CIA? No, no lo mató la CIA. Para nosotros en el peronismo no hay bambalinas, porque a lo largo de los años hemos investigado en profundidad. Yo he hablado con mucha gente. En aquel entonces había, bueno, no solo estaban los montoneros que después siguieron en el PR, peronismo revolucionario, en los años 80, luego le dieron el dinero a Menem para que los indultase, le dieron entre 5 y 10 millones de dólares, pidieron hacer una misa común con Videla, con Camps, en Luján, ¿no? La convocaron, está la solicitada. Después los perdía, toda esta gentuza, después volvió diciendo, haciéndose los revolucionarios, pero en los 90 eran buenos menemistas. Incluso en el juicio a Firmenich, Firmenich se desentiende de las acciones de su propia organización, diciendo que era muy descentralizada, lo cual es una irresponsabilidad. Un verdadero comandante, un verdadero oficial incluso, asume toda la responsabilidad por lo que hacen sus hombres, porque la responsabilidad no se delega. Uno puede delegar el mando, pero no la responsabilidad. Pero mostrando lo que son, ¿no? Como gentuza. Ahora nosotros nunca nos hemos quedado quietos y hemos investigado en profundidad con una gran cantidad de entrevistas, de indagaciones y demás. Y la campaña de acción psicológica, Rucci traidor, te va a pasar lo mismo que a Bandor, la hicieron gente de la Juventud Peronista regionales de aquel entonces, no de la otra Juventud Peronista, ¿no? Organización Única del Trabajamiento Generacional, esa gente no. Encuadramiento, esa gente no. Toda esa gente era leal a Perón, era leal al pueblo. Comando de organización, leal al pueblo. Las JP regionales era el organismo generado por montoneros. Ellos hicieron la campaña de acción psicológica y a Rucci lo asesina concretamente un comando. El FAL lo manejaba Julio Lino Roqué, que después muere en un tiroteo con Astiz. Él dispara un tiroteo infernal en el año 76 o 77
disculpen fecha, le dispara los explosivos y hace una explosión de 15 metros de altura y ahí muere, ¿no? Julio Nino Roqué con el FAL. La Itaca la tenía Roberto Cirilo Perdía, y la inteligencia la hicieron Rodolfo Walsh y Horacio Berbisky. Y la hicieron desde la unidad básica que conducía Horacio González, que me lo dijo a mí eso, dicho sea de paso. Y Horacio González a partir de ahí rompió con Montoneros y participó de JP Lealtad y de Montoneros Lealtad, que son los montoneros que se fueron con Perón, ¿no? Como está el libro de Aldo Dusdevig. Quiero decir que nosotros sabemos que fueron ellos y que son unos miserables. Lo asumieron en su momento en la revista Evita Montonera, lo asumieron en público en ese momento, hay un montón de testigos, Julio Bárbaro, muchos otros, porque incluso el general Perón le da la orden a Julio Bárbaro, que era diputado, y a todo un grupo, le dicen, vayan a hablar con los montoneros, que vengan al velatorio de José, para mostrarle al enemigo que estamos unidos y que no fueron ellos, ¿no? Y cuando van, ¿qué ocurre? Le dicen, no, nosotros no podemos ir al velatorio de Rucci porque fuimos nosotros. Eso se lo dijeron a Julio Bárbaro y a un grupo de diputados. Y Firmenich lo dijo en la redacción del diario Noticias. Fueron ellos los que desorbitaron el proceso de reconstrucción y de liberación nacional. Intervengo en este debate, no me interesa que vayan o no presos a esta altura del campeonato. Intervengo en nombre de la verdad histórica, sobre todo para que las nuevas generaciones sepan que el movimiento nacional defiende los intereses sociales del pueblo, defiende la cultura del pueblo, defiende la política de soberanía nacional, que es la política de la patria, y lo hace por fuera de las ideologías. Y el movimiento nacional, esa operatoria se encubre de izquierda o de derecha, da lo mismo. La idea es lograr que la Argentina no sea. Eso es por lo que ellos trabajan y trabajaron. Lo hicieron consciente o inconscientemente. Y en sentido contrario, el trabajo de los nacionales, el trabajo de los argentinos de verdad, es lograr que la Argentina sea. Y la Argentina va a ser. ¿Cuáles son nuestras herramientas? La principal, la verdad. Sobre la verdad, en el campo práctico, la solidaridad y no la traición ni la agachada. ¿Cuáles son las herramientas de ellos? Como dijo el general Perón, el engaño y la violencia. Y como, insisto en citarlo, enseñó Perón tantas veces y en su último discurso en Plaza de Mayo, frente al engaño y frente a la violencia opondremos la verdad que vale mucho más que eso. Ellos mataron a Rucci. Háganse cargo o no. Esa es la realidad histórica. La historia no son relatos posmodernos. La historia son hechos del pasado, pero hechos al fin. Muchas gracias.